Invitado al señor Luis González Posada, y él ha sido ministro de Relaciones Exteriores, pero también presidente del Congreso de la República, y ese título firmante de un comunicado que se ha hecho conocer ayer justamente sobre las relaciones entre la Fiscalía y el Parlamento. Señor González Posada, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, Fernando, Mónica, Carlos, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, buenos días. Cuéntenos, por favor, cómo es que surgió esta iniciativa del comunicado que usted ha firmado. ¿Cuál es el tema principal que han desarrollado ahí, por favor? Sí, la sustancia es la defensa del Estado constitucional de derecho, que es clara en señalar las delimitaciones de cada uno de los poderes del Estado, sus ámbitos y su competencia. Y lo que ha ocurrido es sumamente grave porque una juez supernumeraria, una juez suplente, sin experiencias en temas constitucionales, ha puesto una medida cautelar a la cual el Ministerio Público inició una investigación sobre los congresistas que votaron a favor o en contra, ¿no?, de la designación de miembros del Tribunal Constitucional. Esta es una grave interferencia en un poder del Estado por una razón. Si nosotros leemos el artículo 93 de la Constitución, es sumamente claro, Fernando. Dice que los congresistas, los parlamentarios, no están sujetos a mandato imperativo y no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional competente por sus opiniones y votos. Este es un principio fundamental en el Estado de Derecho. Sí. Yo me pregunto, ¿qué sucedería, por ejemplo, si en el mismo criterio intervencionista de la magistrada o del Ministerio Público mañana deciden observar la proclamación del presidente de la República porque según ellos no se han cumplido con una serie de trámites, o deciden observar el nombramiento de ministros de Estado o de embajadores? Es decir, este es un tema muy delicado por las implicancias constitucionales que tiene y por el intento claro de avasallamiento al Poder Legislativo, cuya conformación nos puede agradar o no agradar, pero esto nunca, repito, nunca ha sucedido en la historia del Perú y ha sucedido el día de hoy. Por eso es que hemos firmado ese comunicado de respaldo al Congreso, que se respalda al Estado constitucional de derecho, y para que finalmente estos temas terminen de una vez por todas, porque están sacudiendo al país, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál debería ser el procedimiento en el caso específico? Y esa es una, pero la otra, que también usted ha colocado un ejemplo de qué pasaría si un recurso de esta naturaleza se impide o se desconoce el tema de una elección presidencial, que sería obviamente una cosa absolutamente inconstitucional. ¿Qué debió pasar cuando esta jueza emite esa sentencia por el procedimiento, no por la prerrogativa, que yo creo que es indiscutible, que la que tiene el Congreso de la República en relación al Tribunal Constitucional? Es decir, esto de origen tiene que ver con el desacato de una determinación judicial. Mire, ¿qué pasaría? El caos absoluto. Yo le estoy poniendo el ejemplo de que con el mismo criterio, mañana esa jueza, otra jueza, decide no estoy de acuerdo con la proclamación porque no se han cumplido determinados procedimientos, en consecuencia es nulo y convoca elecciones. Entonces, eso es lo que está en juego. El Estado de Derecho se sustancia en normas, procedimientos, funciones autónomas de las instituciones. Y yo creo que en eso, Mónica, todos debemos tener una misma posición y cerrar el paso a quienes lo que están haciendo es atropellando las normas y generando caos en el país. No es que me guste o me disguste el Parlamento, esa es su función. Yo le digo, póngame un caso en la historia, uno, donde haya ocurrido un hecho semejante. Por eso hemos respaldado la posición de la Comisión de Constitución del Congreso y naturalmente su atribución de investigar. De acuerdo. Carlos Villarreal quiere preguntarle algo, señor González Posada. Doctor González Posada, buenos días. Yo quiero insistir en un punto del comunicado. Le ha remarcado Mónica, aquí no se cuestiona la facultad del Congreso de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Eso está en ellos. Está además en la Carta Magna. Lo que se cuestiona aquí, de parte de la Fiscalía, es la desobediencia a un mandato judicial, ¿cierto? Entonces, bajo esa premisa, doctor González Posada, cualquier persona estaría en las condiciones de desacatar un fallo. No debió el Congreso respetar y
por supuesto que tiene las medidas para interponer una apelación. Lo que se ha cuestionado aquí es la violación del reglamento del proceso de selección de miembros del Tribunal Constitucional. Y por lo tanto, según la resolución fiscal de investigación, los congresistas están cayendo en un delito de desobediencia a la autoridad. En eso se basa justamente el tema de la investigación. Quería pedirle una reflexión al respecto. Bueno, mi reflexión es que está dándose vuelta en círculo, ¿no? Porque usted no puede obedecer a una resolución de un juez que no tiene ningún tipo de atribución ni de sustento para hacerlo. El Congreso tiene su reglamento, sus mecanismos internos, selecciona a través de un jurado especial o directamente en el voto quienes deben ser miembros del Tribunal Constitucional, vota a favor o en contra, es un procedimiento congresal. Entonces, sí, pero en la misma línea, si un juez sentencia a un inocente, el inocente, a pesar de ser inocente, tiene que procesar, digamos, a través de las leyes que enmarcan la Constitución y los reglamentos penales, la forma de demostrar que este juez se equivocó, pero no desobedecer, porque igual va a la cárcel. Bueno, ¿o no? Mónica, los ejemplos podrían ser infinitos. Por eso, ¿no? Pero para poder entender, pues. ¿Qué pasaría si mañana el Congreso decide anular una sentencia de la Corte Suprema? Bueno, caos. Entonces, manejémonos con serenidad, con prudencia, en circunstancias sumamente difíciles para el país, donde debe imperar la más absoluta serenidad, porque el país está implosionando, es decir, internamente el Perú está siendo desgarrado, destruido. Sí. La sensación que tiene la gran mayoría del país es que en estas elecciones se han producido gravísimas irregularidades, que el Jurado Nacional de Elecciones no da cuenta de sus atribuciones, que no funciona adecuadamente el Ministerio Público, el Poder ya está yendo un poco más allá que lo que dice el comunicado. Hagamos una pausa, por favor, para retomar nuestra conversación con el expresidente del Congreso, señor Luis González Posada. Regresamos en unos instantes después de oír a nuestros anunciantes. 8:19 estamos conversando con el señor Luis González Posada, expresidente del Congreso, quien ha firmado, junto a otros 6 expresidentes, un documento sobre la actitud que ha tenido la Fiscalía respecto del Parlamento, precisamente. Para entender el comunicado, quisiera saber quiénes son los firmantes, señor González Posada, porque yo lo que he visto es que hay 4 del APRA, 2 de Fuerza Popular y Luis Iberico de APP. ¿Hay más firmantes o son solo esos 7? Mire, yo no sé cómo ha corrido la lista de los firmantes, no la conozco, pero yo estoy seguro que si lo hubieran alcanzado otros congresistas que han sido presidentes, como antes los Flores Serrao, Marcela y Aipó, me lo hubieran firmado. Porque lo que estamos acá es defendiendo el fuero parlamentario, sí, y naturalmente con ello el Estado constitucional de derecho. De acuerdo. Pero más allá de sea 1 o 5, lo importante... Bueno, pero tiene su importancia quiénes son, porque no necesariamente expresan el sentir de muchos otros que han ejercido la misma función. Pero respecto de antecedentes, se ha citado mucho el caso de la mega comisión que investigó el gobierno de Alan García, el gobierno segundo, ¿no?, que fue por decisión judicial retirado de ese informe todas las declaraciones presentadas por el expresidente. ¿Cómo toma usted esa decisión de la justicia y la manera como se acató? En ese momento a nadie se le ocurrió decir que la autonomía, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente se acató lo que la justicia decidió. Mire, Fernando, no confundamos. A ver, explíquemelo para que no haya confusión. Si mañana, voy a ponerle otro ejemplo. Sí. Si mañana el Congreso hace una acusación sobre determinada persona y no lo sustenta, no explica cuáles son las consideraciones, no señala las razones, obviamente nadie observaría que se deje sin efecto. De acuerdo. Porque el Congreso tampoco puede hacer lo que le da la gana. Entonces... pero entonces, ¿qué es lo que la justicia reprocha al Congreso en este caso? Ese procedimiento, sí, ni nadie lo compara con el actual procedimiento. Compararlo es de alguna manera tratar de amortiguar una falla grave
del Poder Judicial, del Ministerio Público, y permitir que se avasalle el Congreso. Está interpretando usted, ¿no? Eso de avasallamiento, etcétera, ya es una interpretación. Mantengámonos en los hechos. ¿Cuál es el reproche que hace la Fiscalía al Congreso? ¿Cuál es? ¿Que han votado? No, señor, que no han respetado su propio reglamento. Está basado usted en una información que no es exacta, señor. La crítica es que no han respetado su reglamento, que la modalidad del voto que preveía que se expliquen las motivaciones no se respetó. Todo lo que la justicia pide es que el Congreso actúe de acuerdo a su reglamento. Perdón, si usted revisa, y usted le rogaría que lo haga, va a observar que se le niega competencia al Congreso de la República de elegir a los miembros. No, eso de ninguna manera. ¿Dónde está leído eso, señor? Es una interpretación, señor, del Congreso. El Congreso interpreta y ejecuta o cambia su reglamento. Pero no lo ha cambiado, justamente. Acá hay una regla, tanto es así que han publicado las motivaciones ulteriormente, como si faltaran pruebas de que no lo hicieron en su momento. Disculpe, yo no he visto... Y además... Perdón, Carlos, adelante. Sí, no, Fernando, añadir lo que tú dices. Además, doctor González Posada, si bien es cierto lo que dice Fernando es verdadero, en el sentido de que publicaron después, cuando ya todos habían criticado esto, hay congresistas de la misma comisión que no lo han hecho. O sea, han presentado sus notas, pero el papel en blanco. Ayer José Vega, con Jaime Chincha, dijo bien claro, yo pedí que no publicaran mis argumentos. Entonces, está yendo en contra del propio reglamento. Bueno, mire, esas son interpretaciones, ¿no? Lo cierto es que acá se está pagando... eso es lo que pasó en realidad. ¿Me permite? Acá se está pagando un pecado original, que es mantener durante muchos años a miembros del Tribunal Constitucional cuyo mandato ha sido vencido. Y esto no se dio curso rápidamente por una serie de conflictos internos en el Congreso, y ojalá que una nueva disposición legal se establezca que cuando cumpla su mandato un miembro del Tribunal Constitucional cese automáticamente en el cargo y no pueda ser renovado en el mismo. Estamos en este embrollo, que lo que queremos es ver la luz, no queremos ver que se sigan confrontando los poderes públicos, porque obviamente eso nos hace daño a todos. Yo me acuerdo, por ejemplo, que a nadie llamó la atención cuando el señor Vizcarra se apareció súbitamente en el Congreso a pedir la destitución del entonces fiscal de la Nación por haber ejercido su derecho de cambiar del cargo a 2 fiscales. Les pareció muy bien. Bueno, todas estas cosas van horadando en las instituciones y afectando el sistema constitucional. Entonces, yo digo, ya pensando en su conjunto, todos estos temas hay que revisarlos, analizarlos con serenidad, con prontitud y con el mejor talento posible, ¿no? Porque si eso es una cosa distinta, digamos. Efectivamente, hay que procesar todo lo que pueda ser cambiado en beneficio de las instituciones del país, pero el tema de origen queda clarísimo, es que una jueza determinó algo porque no estaban las motivaciones, porque no se había ejecutado estrictamente el reglamento del Congreso. El Congreso, más allá de la crítica que pueda tener, debió acatarlo y posteriormente se seguía el procedimiento, y si se definía que la jueza no había intervenido en el ámbito y en extremo de sus fueros, pues seguramente recibía una sanción. Pero ese es el orden lógico, ¿no? Bueno, siempre hay resquicios, ¿no? Yo ayer, por ejemplo, yo escuché una brillante exposición del constitucionalista Natalia Primo, que me merece el mayor crédito, porque es una académica que está en una misma posición, ¿no? De tal manera que esperemos pues que esto se resuelva, que no sigamos dando vueltas, porque, te repito, mañana podría ocurrir que la misma jueza dice, oiga, no se han revisado todas las actas, no se han absuelto todas las interrogantes, en consecuencia, nula la proclamación del presidente de la República y convóquese a nuevas elecciones. Eso significa caos. Así estamos las cosas, nacional e internacionalmente también estamos en problemas. Sí. Por otra parte, usted ha hecho críticas ya más allá del comunicado al Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, y hace unos días, semanas, dijo que el presidente Sagasti debía pedir que se haga una auditoría internacional al proceso electoral, si no, él sería responsable de que corra sangre en el Perú. ¿Lamentan haber tenido esa formulación? Mire,
¿Quién ha dicho que corran sangre? Usted mencionó, ¿no?, que sería responsable de la violencia. No, Otros de otro sector político han hablado de ríos de sangre. Hay miles de peruanos que salen a las calles a protestar, no porque no están conformes con lo que está ocurriendo con el Jurado Nacional de Elecciones, y no ha visto usted que en las encuestas también la mayoría de gente no está satisfecha con los procedimientos que se han seguido, y si un gobierno nace sin la legitimidad necesaria, va a generar caos. Y los que hablan de sangre son algunos representantes del partido de Perú Libre. Correrán baños de sangre. Yo no lo he dicho, lo deben haber Aníbal dicho. Torres lo dijo. Sí, lamentable. Además, yo no sé, le digo la verdad, de qué Castillo estamos hablando, si del Castillo 1 o del Castillo 2. El Castillo 1 fue el que se presentó con un plan de gobierno, por eso votaron los ciudadanos, que votaron por él. Y ese plan de gobierno es un plan pues absolutamente totalitario desde la perspectiva que usted lo quiera ver: nacionalizaciones, expropiaciones, intervención en el Poder Judicial, afectación a la libertad de prensa. Pero ese fue el plan de Castillo, por eso votaron y ese fue su comando. Ahora resulta que hay un nuevo Castillo, con un plan bicentenario de 14 o 15 páginas, que más parece un plan sanitario, sí, donde esquivan todos estos temas, y además con nuevos protagonistas que hace 2 meses no existían. Entonces yo estoy de veras confundido. Sí, comprendemos. Queremos aprovechar de su presencia también para hablar sobre un tema internacional. Usted ha sido canciller de la República y estamos ante un estallido social en Cuba que no tiene precedentes en las últimas décadas. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Por qué de pronto sucede esto en Cuba ahora? ¿Y cuál le parece que puede ser la reacción de la comunidad internacional frente a esta situación nueva en Cuba? Firmeza. Mire, Fernando, acá lo que está ocurriendo no solamente es en Cuba, sino en varios países de la región, donde los grupos extremistas que están en el gobierno están tomando medidas de represión que no podemos aceptar. Yo me he comunicado ayer con Venezuela, por ejemplo, donde Freddy Guevara, usted sabe, un líder muy importante de oposición, ha sido detenido en la carretera, y donde se trató de ingresar al domicilio del presidente Guaidó, con gente encapuchada y con armas largas. Sí. Y no lo pudieron capturar porque los vecinos salieron, dieron la alarma y se tuvieron que ir. Eso ocurre en Venezuela, pero digamos, Ortega en Nicaragua ha destituido a todos los encarcelados adversarios políticos, a todos los candidatos a la presidencia, ha metido preso a los dirigentes sindicales, a líderes históricos de Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y en Cuba estamos viendo una nueva impulso represivo, siempre con la misma monserga, que esto está organizado por el imperialismo yanqui, por Washington. Hay declaraciones pues que ya son insólitas. Por ejemplo, Evo Morales, para justificar esta represión, dice que este es el Plan Cóndor, preparado por Washington. El presidente de Argentina, en una penosísima declaración el día de ayer, dice: bueno, yo no conozco lo que está pasando en Cuba, pero pido el fin del bloqueo. En Venezuela, respaldo absoluto a lo que está haciendo un gobierno que tiene 62 años en el poder y cuyos ciudadanos tienen el derecho de manifestarse, de expresarse pacíficamente, de protestar, de que no quieren que sigan los cortes de energía eléctrica, que le pongan la vacuna Abdalá, que es lo que han patentado los cubanos, a pesar de que no hay ninguna agencia reguladora en el mundo, ni revista científica, ni organismo que ha aprobado esa vacuna. Entonces la gente protesta, y claro, cuando protestan le meten palo, y cuando siguen protestando le dicen agente del imperialismo yanqui, eso oculta el bloqueo. Entonces yo veo esta escalada muy peligrosa, y lo que yo sí tengo el derecho como ciudadano de reclamar al gobierno del presidente Sagasti y de la Cancillería, que por lo menos debe convocar al Perú, convocar a nuestros embajadores en Cuba y en Nicaragua, porque no lo tenemos en Venezuela, para escuchar de primera fuente sus explicaciones y como una demostración de protesta. Lo que no pueden hacer es callar, como tampoco pueden callar organismos de derechos humanos en el Perú, parlamentarios, digamos, o representantes de los grupos de izquierda, de Perú Libre, que no han abierto la boca, no dicen una palabra
ante este avasallamiento a las libertades públicas, incluyendo la libertad de expresión, porque como Por usted supuesto. sabrá, la representante de ABC en España ha sido golpeado, detenida, ¿no? Y requisado su máquina de escribir y todos sus bienes. Entonces, yo veo el silencio. Y en diplomacia el silencio es complicidad. Y eso hay que señalarlo con toda firmeza. Muchas gracias entonces por sus declaraciones, tanto sobre nuestros temas internos cuanto sobre el tema internacional que nos ha usted referido, no solamente al caso de Cuba, sino el hecho extensivo a Venezuela y Nicaragua. Muchas gracias y buenos días. Vamos a ir a oír titulares de la media hora y retomamos ampliación de noticias.